Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 43 minutos. Desde el año 2013, luego, mejor dicho, desde el 2013, a partir de lo que fue la aprobación de la ley contra el acoso sexual, se dispararon, evidentemente, muchas denuncias por situaciones de este tipo. Denuncias que tenían que ver o que estaban restringidas justamente al ámbito laboral. Y a partir de eso es que, bueno, vamos a estar hablando con el Inspector General de Trabajo, Gerardo Rey, sobre este tema y sobre otros temas que hacen a la tarea diaria. ¿Cómo le va, Rey? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Obviamente la ley en sí misma no dice nada o no hace nada. El tema es que la ley es un abrigo, un paraguas para que cosas que eventualmente podían estar sucediendo y no había forma de canalizarlas, se viabilicen a partir de ahora. Ha crecido el número de denuncias, ¿no? Eso es así. La ley se aprueba en el año 2009. Ahí empiezan se da lo que tú recién señalabas. A partir del 2009, con la aprobación de la ley, el año siguiente crecen mucho las denuncias. Para dar una magnitud, tenías de 4 o 5 denuncias por año, no más, de acoso sexual en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Y pasás a tener 25 el año siguiente de aprobación de la ley. Después crece a 45. Como tú señalabas, tiene un pico en el 2013. Ahí está. El pico es en el 2013. Y te diría que desde hace ya 3 o 4 años son del orden de 60 denuncias por año de acoso sexual que tiene el Ministerio de Trabajo. La denuncia de acoso sexual, me animo a decir que la podemos catalogar en que, terminado el proceso, hay 4 posibilidades de cómo termina. A ver. La mitad de ellas termina o por falta de méritos, o sea, se archiva, que es o por falta de méritos, o sea, una denuncia que no se pudo verificar, Claro. o se da la situación de que no está claro el episodio de acoso sexual, pero sí está claro de que la empresa no tiene un clima, los trabajadores no perciben de que trabajen en un lugar donde la empresa combate todo tipo de discriminación y en particular el acoso sexual. En esos casos que se terminan archivando, se archivan una vez que la empresa, intimada por la inspección, o sea, la obligó la inspección hace un protocolo, explicita su política y termina capacitando. Sobre todo nosotros hacemos mucho hincapié en empresas de cierto porte en capacitar los mandos medios, porque hemos verificado que ahí está buena parte de las denuncias, ¿no es cierto? Eso te diría que estas dos componentes son un poquito más de la mitad de cómo termina. Después tenés algunos casos, esto viene creciendo, que es que, vamos a poner un ejemplo bien concreto. Una trabajadora, voy a poner un caso concreto y no voy a nombrar la empresa. Está bien, sí, obviamente. Una gran superficie de las muy conocidas en Uruguay. Bien. Bien, entonces, la trabajadora concurrió al ministerio, hace una denuncia. Una de las primeras medidas que hace es rápidamente se pone en conocimiento de la empresa de que haga usted, a ver qué va a hacer con esta denuncia. La empresa comunica que ya tomó cartas en el asunto y le comunica a la Inspección de Trabajo: mire, mientras voy a investigar esto, yo voy a separar a los trabajadores del lugar de trabajo. Un cambio de horario, un cambio de turno. En este caso fue un traslado de local, a un trabajador que era en un local y la trabajadora en otra, y concluyó de que efectivamente había presencia de un acosador. Tomó una medida disciplinaria de las más altas, despidió al acosador. Entonces vinieron la empresa y la trabajadora que había hecho la denuncia a decir: la empresa cumplió, realizó la investigación, estoy conforme con el tratamiento y por lo tanto se archiva. Entonces hay que tener cuidado de que el archivo no quiere decir siempre que no hay falta de mérito, claro, sino que se archiva porque se cumplió con el objetivo. Y después está el caso de que cuando intimás, no hacen el protocolo, la empresa termina tolerando o siendo indiferente ante eso, se imponen multas. Las multas son del orden de 100 o 150 veces el jornal de la trabajadora. Y digo de la trabajadora porque el 85% de las denuncias de acoso son de mujeres. Eso quería preguntarte, el perfil del acosador o la acosadora y del acosado o la acosada. Mira, los perfiles son de las denuncias y en esto soy... Sí, de la denuncia, claro. Porque yo puedo hablar de lo que llega al ministerio y
muy posiblemente no llegue al ministerio un montón de situaciones que la Está gente bien. no se anima, ¿no es cierto? Vamos a reformularlo. En función de las denuncias que ahí llegan va. al ministerio, ¿qué perfiles podemos Es configurar? mujeres, 85%. Montevideanas, 2 de cada 3. Y sector privado, casi 9 de cada 10. En esto hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría, por ejemplo, las empresas públicas tienen sus propios protocolos de actuación. Tienen una oficina o una unidad o una comisión, a veces integrada por el sindicato, Claro. de que tratan los temas de acoso. Entonces, no te llega al ministerio porque el organismo lo resolvió. Y hay un ejemplo bien claro de cómo cambian las cosas cuando los trabajadores de un lugar perciben de que no, trabajo en un lugar donde estos que son prácticas habituales van a cambiar. Es el Ministerio del Interior. Hubo un decreto en el año 2013, el decreto 40 del 2013, que estableció una comisión especial de combate al acoso sexual en el Ministerio del Interior. Y fue ejemplar, porque pasaron de tener 3, 4 denuncias por año a tener picos de 35, 38 Alto, denuncias. alto. ¿Se entiende? El tema estaba, pero no había una percepción, en este caso de las mujeres, ¿no es cierto?, de que acá se va a combatir. Y por lo tanto, cuando la institucionalidad, en este caso el Ministerio del Interior, se pone fuerte a combatir esto, aumentan a este nivel el número de denuncias. Claro, y tomando como referencia estos datos que decías de las denuncias que llegan al ministerio, que 9 de cada 10 son del ámbito privado. Generalmente se dan, por ese porcentaje que decías, de hombres, el acoso de hombre hacia mujeres. Sí, sí. ¿Siempre o generalmente es en una relación de dependencia o de subordinados? Es lo más frecuente, pero no es lo único, y eso es bien importante. Lo más frecuente es que el acosador lo que hace es toma su posición de fuerza o de relevancia, de jerarquía en la empresa para cometer el acoso. Esa es la característica. Pero también es cierto de que se dan denuncias transversales de compañeras que son acosadas por sus pares. Lo que pasa es que es difícil de probarlo también. Estoy pensando Es en una difícil, situación. pero el relevamiento testimonial de otros trabajadores. Ahí va, pero mira, Danilo, el decreto nuevo que salió, lo único que hace, no es que haga pocas cosas, pero hace le da mucha certeza jurídica al empresario. ¿Por qué? Porque recoge las prácticas habituales que venía haciendo la inspección, porque vos sin decreto actúas igual. Sí, actúas igual, claro. Pero el decreto te da un marco mucho más preciso, sobre todo para el empresario es mucho más preciso. Y justamente se dan esos fenómenos, ¿no? De que el decreto intenta dar herramientas que permiten investigar de mejor forma. ¿Por qué? Porque hay dos figuras, está el testigo relevado y el testigo reservado. La inspección del trabajo puede disponer de que vayan a hacer interrogatorios, que los vamos a elegir nosotros, ¿no es cierto? Claro, no que te lo marcan. ¿No? Y ese relevamiento, vamos a poner el caso, no es Danilo, no. Es un relevamiento, trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3. Entonces, se preserva la identidad. Sí, y después está identificación. una protección al testigo que ofrece la parte. Supongamos que una trabajadora hizo una denuncia y miren que en estos episodios puedo poner testigo a fulano, mengano y perengano. ¿Qué hace la ley? Prevé una protección dentro de los 180 días para que no pueda haber represalias a los testigos, ¿no es cierto? Y en ese caso establece los despidos especialmente indemnizados, justamente para dar herramientas de combate a esto. Me parece, por lo tanto, que estamos ante presencia de un conjunto de normativas que habilitan a por lo menos conocer la verdad material. Yo creo que herramientas para conocer lo que pasó, hoy en día hay, con estos decretos, muchas más herramientas. Esto no quiere decir de que la gente se anime, de que se denuncien todos los casos. Yo creo que con eso falta mucho. Son muchos los temas que tenemos para conversar y es poco el tiempo. Entonces, quiero preguntarte por la situación. A raíz de estas situaciones de peones que denunciaron golpes por parte de sus patrones, de sus empleadores, constatados y de hecho en algunos casos a nivel de la justicia con las actuaciones correspondientes y las derivaciones judiciales correspondientes, ¿qué ha hecho la inspección para subsanar esto que se ha presentado como un problema? Bien, primero, decir de que, lo voy a decir en un lenguaje bien llano,
Que en el medio rural las diferencias laborales se resuelvan las trompadas es la excepción. Hay que tener cuidado con eso. Y está bien que nos alarmemos porque justamente es la excepción, ¿no? Sería espantoso entender de que con estos pocos casos que ha habido es la tónica general. Aclarado esto de que es la excepción, tenemos que decir que en el sector rural se ha avanzado mucho, pero se desarrolla la actividad en un contexto de conquista de derechos muy distinto al resto. Sí. Recordemos simplemente de que a los peones rurales les llegó el derecho de la jornada laboral de 8 horas un siglo después que al resto de los trabajadores. Entonces, no tenés que olvidarte en el contexto en el que se desarrollan. Y en ese contexto, ¿cómo actúa la inspección? Actúa con 2 medidas. Una es atender las denuncias. Y contrariamente a lo que a veces se supone, en el sector rural vienen creciendo las denuncias. Para darte un dato, si vos medís las denuncias del interior del país, hay trabajo rural en Montevideo, pero es menor en proporción, ¿verdad? Claro. Interior del país, ¿no? Que son los casos que vos me preguntabas, además. 1/3 de las denuncias del interior son del medio rural. ¿Quién denuncia en el medio rural? El 80% de los que denuncian son trabajadores individuales y un 20% acompañados por el sindicato. Es decir, de que obviamente cuando están acompañados por el sindicato, los trabajadores tienen otra protección, es objetivo. Claro. Pero está bueno de que este traslado, que vos me haces una pregunta, ¿qué termina pasando? No es menor que la justicia falle y diga esto no se puede hacer, usted está procesado. No es menor la otra parte que se habla poco a veces, que es que se resolvió en el caso del peón de Salto una parte, que fue la parte vinculada a las lesiones, o sea, la parte penal. Sí, lo penal. Pero queda el pronunciamiento de la justicia de la liquidación de haberes pendientes. ¿Por qué? Porque en el ministerio se genera una instancia de propiciar un acuerdo, pero cuando el acuerdo no se da, le queda al trabajador reclamar en la justicia laboral. Y si hay que ver cuál es el fallo de la justicia laboral vinculado a los haberes pendientes. Entonces te decía, trabajamos por un lado con denuncias y la otra cosa que hacemos, trabajamos con operativos. Esto es, sin que haya denuncia, nosotros identificamos. Nosotros siempre hablamos contigo de algo que llama mucho la atención, que es los operativos que hacemos en el verano, claro, en el combate al informalismo. Pero en el medio rural, por ejemplo, este año hicimos 150 y pico de actuaciones en el sector del arroz, tanto en salud y seguridad en el trabajo como en condiciones generales de trabajo, o sea, claro, salario, informalismo, ¿no es cierto? Encontramos en el arroz avances en función de otros, o sea, es un sector que viene cumpliendo más la normativa. Sí. Tenemos algunos temas que cuestan mucho, como por ejemplo la protección en la maquinaria, y nosotros insistimos mucho en la protección en la maquinaria porque hay pocos accidentes en las máquinas, pero cuando se da por falta de protecciones son accidentes graves, ¿no es cierto? Entonces ahí todavía tenemos rezagos, pero por ejemplo tenemos un informalismo significativamente menor que en otras áreas rurales. O sea, en el arroz, por ejemplo, se cumple más la formalización del empleo que en la ganadería. Para dar algunos datos que los que nos escuchan, no está bueno englobar al todo sector rural porque no tiene un comportamiento igual. Entonces, muy posiblemente el año que viene hagamos una vigilancia del arroz, que es una actividad muy fuerte, pero intensifiquemos nuestra presencia en el sector ganadero, lo que supone disponer recursos, supone mayor despliegue tal vez. Un mayor despliegue nuestro. Porque vos sabés que el arroz, por ejemplo, está concentrado en determinadas zonas. Y que si vos vas a los sectores como en el arroz, que emplean más trabajadores por hectárea que otras actividades, claro, o proteges a un número mayor de trabajadores. Pero bueno, en algún momento tenés que tomar la decisión de, bueno, protejo, abarco a inspecciones que involucran a menos cantidad de trabajadores, pero voy seguramente a los más vulnerables. Esas son las decisiones que tomamos, reitero, sin denuncia, las planificamos nosotros. Está bien, estamos a 20 de diciembre, época de balances desde el año si las hay. ¿Con cuántas actuaciones cierran el año? Más o menos parecido al año pasado. ¿Qué se han encontrado además con las actuaciones? Me venía preparado porque sé que... Esta te la iba a preguntar, obviamente. Cerramos este año casi exactamente igual que el año pasado. 3.216 denuncias en el 2017 contra 3.213 del 2016. Como vos sabés, siempre medimos noviembre a noviembre. Exacto. Porque los balances, la memoria del ministerio son así.
tenemos un comportamiento igual. La mitad de las denuncias que recibimos son de Montevideo y la mitad del interior. ¿Qué es lo que denuncia la gente? Denunció. La mitad de las personas denuncian salario, protección social, seguridad, o sea, estoy en negro, no me pagan el laudo o me pagan fuera de fecha. Y esto, el pago en fuera de fecha, empieza a crecer a partir de la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera, porque ahora la única forma que tenemos nosotros para en el cumplimiento de la normativa ya no es me firmó el recibo en tal boleta, ahora es cuando acreditó mediante la cuenta bancaria el pago de los haberes. Por lo tanto, era de esperar de que esto creciera y que vaya a crecer el año que viene. Entonces, eso es la mitad. Después, un 40%, un poquito más este año que otros años, de salud y seguridad en el trabajo. Y básicamente, elementos de protección personal y lo que llama el servicio de bienestar, esto es el vestuario, el lugar para comer, es lo más fuerte de eso. Y después tenemos que cayó un poquito las denuncias de acoso laboral, de acoso sexual y de represión sindical. Bien. Esos son más o menos 1 de cada 10 denuncias en el Ministerio. Y en el final, los últimos 30 segundos que tengo, los aprovecho para preguntarte inspecciones de verano. El año pasado se constataron situaciones un poco complicadas con ciudadanos extranjeros que estaban trabajando de forma irregular, empleados o que habían llegado especialmente a Uruguay para hacer la temporada irregularmente. ¿Qué están preparando? Estamos preparando intensificar eso, o sea, vamos a ir a esos sectores que tuvieron esa característica que vos decías, con un agregado que no es menor. Lo vamos a hacer en mejores condiciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque a partir del 2 de octubre de este año, el Ministerio de Trabajo y el BPS unificaron la planilla. Esto que además es algo muy favorable al empresario, porque antes tenía que hacer un trámite en el Ministerio y una inscripción en el BPS, ahora hace solo la del BPS. Pero a los efectos de la fiscalización, al tener nosotros, los inspectores de trabajo, actualizada esa información, podemos saber prácticamente online, si el trabajador estaba o no, al momento de la inspección, inscripto en el BPS el día anterior. Por lo tanto, sobre todo para el trabajo extranjero, aspiramos a que sea una herramienta mayor. Pero sí, no te voy a decir a los lugares donde vamos a ir, pero vamos a ir particularmente a los lugares donde encontramos en el verano pasado una sorpresa mayor. Nosotros nos sorprendió la cantidad de extranjeros sin el registro al BPS y sin la habilitación a trabajar de la Dirección Nacional de Migraciones, particularmente de argentinos en Piriápolis, Punta del Este, Rocha. Eso fue un poco los lugares que más encontramos, y en la noche. Bien. Gerardo, muchas gracias. No, un gusto haberte recibido esta mañana. Un gusto para mí. Cerramos la entrevista por acá con Gerardo Rey, bueno, hablando sobre este balance del año y temas particulares que hacen a la Inspección General de Trabajo.